Ruta Vinotinto es presentado por Latino Divisas y Latino Millas, apoyándonos para seguir a la Vinotinto por todo el continente. Móntate en la ruta Vinotinto. Aquí está Petro con la ruta Vinotinto. Síguelo a él. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de YouTube. Los que más disfruto, la verdad, quizás con la pizarra, con análisis táctico, porque hablar con protagonistas del fútbol venezolano de forma distendida, recordar anécdotas, pasajes de su carrera, la verdad que es una cosa que creo que ustedes también lo disfrutan y lo gozan. Y es tiempo hoy de recibir a Jesús La Pulga Gómez, referente absoluto de nuestro fútbol en los últimos 15, 17 años. Yo el primer recuerdo que tengo de La Pulga fue 2004, 2005. Ya empezabas a despuntar en Estudiantes fuertemente. Pulga hoy en Atlético de Venezuela. Bueno, bienvenido acá al canal de YouTube. Mucho tiempo sin hablar. Qué gusto reencontrarnos. ¿Cómo estás? Sí, Petro, un gran placer y agradecido con la vida por esta maravillosa oportunidad de poder encontrarnos, de poder conversar un poco. 17 no son tantas las temporadas, son 15 aproximadamente, sí, por ahí del 2004 en donde debuté y bueno, y todavía nos mantenemos en esto que tanto nos apasiona y intentando hacer las cosas bien. Me tocó entrevistarte por primera vez, Pulga, 2005-2006. Recuerdo que quedas fuera de la Copa América de Venezuela, con Chiqui, con Miku y con Javier Villafrás. Claro, obviamente era el grupo que traía a Richard en las eliminatorias, pero ya empezabas a mostrarte. ¿Qué recuerdas de ese momento? Sí, fue en el 2007. La verdad es que venía siendo muy consecuente en las convocatorias de Richard. Recuerdo que tuve una lesión, una distensión de ligamento justo 3 meses antes de la Copa y quizá eso me hace llegar a la última convocatoria no al 100% y bueno, me acuerdo de mi competencia, eran Maestrico González y Lobo Guerra, que venían volando, venían en un Caracas que venía de jugar la Copa Libertadores y de tener muy buena actuación. Y la verdad es que no estaba al nivel de ellos. Antes de la lesión quizás sí pude competir fácilmente contra ellos, pero ya para ese momento venía sin ritmo, sin jugar partidos oficiales en las últimas semanas y la verdad es que no llegué en buena forma. Exactamente fue así. Quedamos 4 merideños y sumamos a Rafael Dudamel, que fue el último portero en salir, y Miku Fedor. Para esa Copa muy lamentable porque además se jugaban algunos partidos en Mérida, fue la Copa de Venezuela, pero bueno, cosas del fútbol, ¿no? Le marcaste un gol a Colombia en el Pachencho, ¿cierto? ¿Un amistoso? Sí, eso fue un año antes, creo 1 año y medio antes, en el Pachencho, partido amistoso contra la Selección Colombia. El único gol que pude marcar en la selección, pero que bueno, lo tengo ahí en la mente siempre. Vamos a repasar muchas cosas de tu carrera, Pulga, pero te pregunto, ¿por qué crees que no pudiste, más allá de la competencia que hablas, Lobo, Maestrico, después aparecieron otros volantes, estaba Ricardo todavía en su momento, que Ricardo jugó la Copa, ¿por qué crees que no pudiste establecerte con la Vinotinto? Sí, fue una tarea pendiente, creo que en momentos claves de la selección me sucedieron cosas importantes, ¿no? Un momento clave fue esa lesión antes de la Copa América. Después creo que la elección de haberme ido quizás a un país como Marruecos me alejó un poco de la órbita de la selección. Después me alejé incluso más porque fui a Siria, a pesar de que yo consideraba que estaba en buen nivel, pues lógicamente en Venezuela no había muchas noticias de mi presente y eso me alejó un poco de la selección. Vuelvo al Caracas Fútbol Club, en donde nuevamente estoy en la palestra del fútbol venezolano, en donde tengo un buen presente, fui mejor jugador del 2010, vuelvo a la selección en el proceso ahora de César Farías. Venía muy consecuente nuevamente con la selección, venía siendo llamado casi que en todas las convocatorias,
faltando un mes y medio para la Copa América de Argentina, me fracturo el tobillo en Egipto y nuevamente me alejo de la selección. Y así sí, te escucho. Claro, ya después de eso, la verdad es que me costó mucho, después de recuperarme la lesión, sobre todo quitarme el miedo mental y quizás el nivel no pudo ser el mismo durante un tiempo. Ya después voy a México a equipos de segunda, que aunque son equipos de segunda se maneja muy buen nivel, pero pues ya no era tan considerado en la selección y quizás por eso no tuve la oportunidad de cumplir con esa tarea pendiente, como dije. Y lo dices ahora obviamente con mayor madurez y hablando en retrospectiva, esas decisiones que tomaste de ir a ligas exóticas, por llamarla de alguna forma, hoy quizás dices, oye, creo que no fue lo más prudente. Pues sí, la verdad es que falta de conocimiento, también de experiencia, de guías, de muchas guías sobre todo. Quizás no teníamos la globalización que tenemos hoy por hoy. Para mí ir a Marruecos era estar muy cerca de Europa y por ahí lo vi y la verdad es que no fue de esa manera. Después, como dije, más bien los países árabes me llevaron a más países árabes o más al Medio Oriente, que fue que me alejó mucho más de la selección. Incluso después de estar en uno de los mejores niveles en el Caracas, el mejor contrato que me sale, que no lo consideré una mala decisión porque fue un contrato de mucho dinero y fue a una liga que para ese momento era la 12ª mejor del mundo, que es la liga egipcia. Ya hoy por hoy, bueno, pasó algo clave también, llegué y se armó una revolución para sacar al presidente Mubarak en ese tiempo. Te entrevistamos en la radio, me acuerdo, en ese momento, para saber de ti, porque las noticias que llegaban de allá no eran nada agradables. Era preocupante, estuve 3 meses en un hotel encerrado porque había toque de queda y bueno, eso hizo que la liga también cayera un poco. A pesar de eso, un equipo de Bélgica ya me había visto jugar algunos partidos y aunque me fracturé, a pesar de que me fracturé el tobillo, decidieron llevarme a Bélgica. Quizás de las decisiones que más me arrepiento en mi carrera es que después de recuperarme de la lesión, no esperé mi momento. Me desesperé por jugar, venía contando con muy poquitos minutos y pocas convocatorias. Y quizás la falta de costumbre de ser suplente me llevó a tomar la decisión de renunciar a mi contrato y volverme a Venezuela. Quizás si hubiese aguantado un poco a mejorar mi nivel o a tener mi oportunidad, no sé qué hubiese pasado, pero sí consideraba que podía tener nivel como para competir en las ligas europeas y no me di yo mismo la oportunidad. Volví a Venezuela, me costó también por lo que digo de la lesión, pero volví a retomar mi nivel y eso me dio la oportunidad de ir a México. Esa etapa en el Lierse, ¿verdad? Que también la recuerdo porque fue fugaz, como tú dices. ¿Qué te pasó? ¿Tú te desesperaste, no jugabas, el técnico no te tenía en cuenta? A veces pasa que hay técnicos que no consideran a los latinos en general. Le pasó a Seijas cuando fue a Standard Lieja, el propio Stalin que la rompió en el boom pero no pudo con Standard Lieja. ¿Qué pasó exactamente contigo allá? La verdad es que aquí sí tengo que decir que fue todo culpa mía. De hecho, desde el primer partido que pude estar convocado, me convocaron y lo que pasa es que lógicamente no estaba al 100%, me mandaban a jugar partidos con reserva para ganar minutos, incluso me mandaban a jugar partidos a veces un viernes, medio tiempo, para convocarme el sábado. Okay. Y ya después del tercer partido de mandarme a la reserva, les dije que no quería jugar más reserva. O sea, decisiones inmaduras de las que sí me arrepiento porque pudo haber sido distinto. Lógicamente a un técnico que uno le diga que no voy a jugar reserva, que yo fue a jugar primera, le choca porque la intención de ellos era que yo retomara mi ritmo. Incluso iba a jugar la reserva cuidándome mucho, sin esforzarme al 100% por el miedo también del tobillo. Y lógicamente no iba a agarrar ritmo, sino iba mentalizado en hacerlo. También algo que viví ese año, que no había vivido un invierno tan fuerte como los del norte de Europa. Deprime demasiado. ¿Estabas solo? No, con mi familia, pero con algo también muy nuevo, que es no jugar partidos oficiales, no ser titular.
el invierno que deprime bastante, a pesar de estar con mi familia, me deprimía muchísimo el no jugar partidos. Me hicieron quizás tomar una decisión errada, no catastrófica pues, porque mi carrera afortunadamente siguió adelante, pero sí que pudo quizás ser distinto, ¿no? de haber tomado otras decisiones. Ese repaso en los países, en estas ligas exóticas, qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Cuáles fueron las alegrías en Marruecos? En el Rayo Casablanca estuviste, ¿cierto? ¿No? ¿Cuáles fueron los momentos de cumbres de Pulga Gómez en ese recorrido? Bueno, en realidad me acuerdo que los primeros 6 meses fueron espectaculares por el cariño de la gente. Llegué a ser en muy poco tiempo ídolo de toda esa afición. De hecho, hasta el sol de hoy me siguen escribiendo, me siguen mandando mensajes, pidiéndome videos. Hace una semana jugó el Rayá la semifinal de la Copa Árabe, me pidieron que enviara videos y el boom fue impresionante. A través de las redes me escriben muchísimo. Mandaste un saludo, soy la Pulga Gómez, saludos a la gente del Raya. Un apoyo al equipo, esperando que gane el día de hoy, algo así. Y la verdad es que la respuesta fue muy grande. De hecho, ese video se lo mostraron a los jugadores del Rayá en la charla antes del juego, porque fuimos varios jugadores que en algún momento fuimos referentes para animar al equipo a que ganaron el partido y la respuesta fue buenísima. Yo creo que aficiones como la del Rayá, pocas veces en mi vida, comparadas a las de Boca y River, yo creo que si uno busca en internet las mejores aficiones del mundo, aparece la del Rayá de Casablanca. En Siria también comparado también en medios árabes, pero comparado la euforia y la pasión que se vive acá en Argentina con el fútbol. Casos que no podía yo ni salir a la calle, a un restaurante, a cualquier actividad, porque me encontraba gente que ni siquiera me dejaba caminar pidiéndome fotos. Eras un rockstar allá. Exactamente, salía a las calles, incluso empezaba la gente a cantar y a brincar alrededor mío mientras caminaba en las calles. Entonces, Ya, tú ibas caminando por el Boulevard de Sabana Grande y habían 20 tipos que te rodeaban y saltaban y bailaban a medida que tú caminabas. empezaban a Gómez, empezaban a rodearme y de repente se formaban 40 personas cantando y brincando alrededor. Gómez Salé. ¿Qué es Ale? Simplemente un cántico. Vamos, Gómez. Francés, porque en Marruecos el 90% de la gente habla francés. ¿Y aprendiste francés? Sí, un 60% más o menos. Y pues esas cosas nunca las había vivido y fue impresionante ver que en el estadio cuando salía el equipo, llegué a ser tan ídolo en tan poco tiempo que cuando salía el equipo a la cancha, lo que se escuchaba era Gómez Ale. Imagínate tú. Eso fue algo muy bonito. Vino la lesión, eso hizo que bajara mi nivel también, la lesión de la rodilla y bueno, terminé también saliendo del Rayá por una cuestión de idiomas también, la verdad. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, sabemos que dentro de las representaciones de jugadores y todo eso siempre hay muchas trampas. Yo iba a firmar un contrato de 1 año. Cuando entiendo el francés me doy cuenta de que tenía un contrato por 2 años. Y con una suma de mensual que no tenía nada que ver con la que tú habías acordado. Exacto. Solamente la única oportunidad de salir, me dijeron, era que un equipo me comprara. Solamente para ese entonces vino un equipo de Siria a comprarme. Pero por eso termino en Siria. Pues termino más alejado, como dije. Yo tenía toda la intención de seguir estando en ligas donde podía ser llamado a la selección. Pero antes de quedarme ganando una suma ridícula por jugar, pues preferí irme a la Liga de Siria, que futbolísticamente una liga muy buena, pero que para nuestros medios pues no era la más llamativa, ¿no? Pero ya va, o sea, te dieron el contrato y no te asesoraste, te apuraste, dijiste, sí, aquí es, listo. Fui con mi representante, me dicen, bueno, aquí está el monto, lo que quieres ganar, aquí está mensualmente lo que quieres ganar, más o menos los números aparecían bien como se veía. Sí. Y después, más abajo, decía el monto del segundo año. Pero eso no me lo mostraron. Como estaba en francés, nada más me dijeron, esto es lo que... Y uno confía también en la representación. Y la verdad es que mi representante en ese momento
como que no conocía muy bien el idioma tampoco y pues terminamos firmando un contrato que no fue el acorde. Tú sabes que Jacobo Cufati, por ejemplo, en China coincidió con el Guaje Villa. A ver, a veces en estas ligas exóticas terminas coincidiendo, compartiendo camerinos con tipos que fueron figuras hace años en Brasil, en Europa. ¿Te tocó en Marruecos, en Siria, tener a alguien que dijiste, jamás me imaginé que iba a ser mi compañero de vestuario o mi rival"? No, en Bélgica sí tuve compañeros así importantes. En Marruecos jugadores de muy alto nivel, muy reconocidos en países árabes. Okay. Pero así con el Guaje Villa en contra solamente jugué estando en México. Sí. Justamente con Pirlo, el Guaje Villa, cuando estaban ellos en Nueva York. En el New Jersey, claro. Sí. Sí, y sí jugué contra jugadores muy importantes, sobre todo en las ligas árabes, pero así de compañero, el hermano de Yaya Touré, el tercer hermano de ellos. Decían que era el mejor de ellos, pero como siempre se dice, ¿no? El más talentoso es quizás el menos correcto. El más desordenado. Exacto. Pero no, así de compañero en esa liga árabe, no, así importante no. 2009 con el Caracas, uno de tus años más brillantes quizás en la carrera, cuarto de final de Copa Libertadores, fuiste figura, jugaba el mexicano jugaba en punta, se me olvidó, Rodrigo Prieto, estaba Figueroa, Vizcarrondo, Gabriel Sichero. ¿Qué nos puedes hablar de ese Caracas 2009? No, teníamos media selección Venezuela. Yo creo que el mejor año también los dos mejores años del Caracas Fútbol Club en su historia. Llegué para reforzar un equipo que se preparaba para la Copa Libertadores. Castelín, Samir Baloyes, Rentería, marcaba goles de todos lados. Gabriel Sichero, Eder Pérez, Edgar Jiménez, el Pájaro Vera, Bremer Piñango, Paqui Lucena. No, la verdad es que en mi posición, Lobo Guerra, Darío Figueroa, la Serpiente Escobar. Claro. Rolando Suárez, un equipazo, la verdad es que un equipazo. No, fue un año de ensueño. Llegamos a cuarto de final de Copa Libertadores sin perder, quedamos eliminados en esa instancia y no, un bonito año. El siguiente año creo que aún mejor, quedamos campeón de la Copa Venezuela, volvimos a quedar campeón del Clausura, campeón de la Estrella. Fui condecorado como mejor jugador del año en Venezuela. Volví a la selección, uno de mis mejores años en mi carrera deportiva y sí, gracias a ese Caracas de Chita San Vicente y de todos esos compañeros con los cuales aprendí muchísimo. ¿Qué te enseñó Richard y qué te enseñó Chita? Richard, los conceptos de Richard aún hoy los sigo utilizando, el girarse de espaldas al arco, el pedir la pelota entre líneas, el hablar muchísimo, el ayudarnos hablando muchísimo. El ser irreverente es algo que nos dejó, yo creo que Richard a todo jugador venezolano, de hecho de lo que hablábamos, antes por guapos a veces nos ganaban y ahora no, ahora si son guapos nosotros somos más guapos. Claro. Y vamos al frente y somos irreverentes y no nos importa quién sea el rival y encaramos a cualquier defensa. Y no, específicamente no nos importa el rival, nos importa lo que sabemos hacer, nos importa saber de que somos jugadores, el jugador venezolano es talentoso, el jugador venezolano es técnico. Más bien antes nos ganaban quizás por la parte física y yo creo que a raíz de la globalización nos preparamos hoy por hoy mucho mejor, nos igualamos a su nivel, todavía nos falta mucho para ser un país élite, pero yo creo que el crecimiento comienza, valga la redundancia, a partir de esa palabra de Richard Páez, la irreverencia, el creérnosla de lo que somos capaces, nos lo repetía muchísimo y no las creemos, la verdad. De Chita, lo que más me enseñó Chita es la disciplina en todos los sentidos, fuera de la cancha, la disciplina táctica. La verdad es que la disciplina es algo muy importante que nos dejó Chita, todo ese grupo. Estuve 2 años con Chita y siempre fui titular y nunca me hizo sentir titular. Okay. Es algo que yo considero que es muy difícil lograr en los jugadores,
porque a veces el jugador cuando se siente titular se relaja y eso hace que trabaje de otra forma. Chita tenía esa gran virtud de no hacernos sentir titular a ninguno y nos tenía, como dicen, ¿no?, al pie del cañón todo el tiempo, intentando esforzarnos. En lo personal yo, a juro, tenía que esforzarme porque si no tenía un Lobo Guerra comiéndome los tobillos, a un Rolando Escobar. En esos años los que más jugamos fuimos Darío Figueroa y yo. Aunque muchos partidos, sobre todo esa final del 2010, los compartí fue con el Lobo Guerra. Digo, de Chita, que nos hacía que compitiéramos en lo más alto. Quiero hablar de ese partido de Gremio porque hay muchos hinchas del Caracas que ven el canal y a mí me quedó la sensación, y seguramente ustedes, de que estuvieron tan cerca de llegar a semifinales. Fue 1-1 en el Olímpico y 0-0 en Brasil, que Castellín tuvo una jugada al final increíble para matar. ¿Qué recuerdas de esa serie? Justo lo recordaba hace unos días con mis compañeros que, bueno, primero que en Mérida terminamos el primer tiempo ganando 1-0 y la sensación cuando íbamos hacia el túnel, bueno, la sensación personal y después compartiendo con mis compañeros en ese momento era de, ¿será que tenemos equipo para ser campeones de la Copa Libertadores? Porque le estábamos ganando y dando un paseo a uno de los mejores equipos de América, que era el Gremio de Porto Alegre en ese momento. Te lo juro que esa fue la sensación de todos nosotros, lo personal lo sentí así, somos tan grandes que podemos ser campeones de la Copa Libertadores. Pero bueno, son equipos muy grandes, equipos que por eso valen lo que valen. El segundo tiempo emparejaron un poco el juego y a través de un tiro libre, terminando el juego, nos empatan. En el partido de vuelta fue muy parejo, la verdad es que no tuvieron ellos ni muchas ocasiones y nosotros tampoco, pero viene esa jugada del último minuto, la peinan en el primer palo y en el segundo palo no solamente que Castellín la falla, sino que detrás de Castellín estaba David Barone para empujarla con el pecho. Sí, es cierto. A Castellín le queda un poco alta y en su afán de marcar el gol, quizás cabeció incómodo, pero si escucha a David Barone que venía atrás de él, la deja y la empuja con el pecho fácil. Pudimos haber marcado una historia muy bonita, teníamos equipo, como dije, para ilusionarnos, pero lamentablemente hasta ahí llegamos. Siempre he repasado tu carrera y la de Chiqui Meza me viene al lado, es como una dupla. Fueron juntos a los países árabes también, hace poco estuvieron juntos en Estudiantes, estuvieron juntos en ese corte de la selección lamentablemente en 2007, Chiqui sí pudo ir a la Copa América 2011, tú te lesionaste, Chiqui fue campeón con el Zamora de Chuy. ¿Hay relación fuera de la cancha con Chiqui Meza, más allá de todo el tiempo compartido? Somos compadres, yo soy padrino de su única niña, no, somos hermanos de vida. No jugamos, bueno, quedamos campeones de los Juegos Andes, pero no compartimos mucho así en categorías inferiores, pero cuando él comienza en el profesional, de hecho, la primera vez que él lo llaman a formar parte de un entrenamiento del profesional, soy yo el que le doy la casaca mía porque él entraba por mí en esa práctica. Y a partir de ahí, yo era el que me lo llevaba para los entrenamientos, me lo llevaba a comer, era... No digo mi pupilo porque tampoco es que es mucho más joven que yo, pero sí intentaba ayudarlo desde mi poca experiencia a que quizás fuera más fácil su camino. Nos tomamos mucho cariño siempre, nos parecemos o tenemos muchas cosas en común que nos hace tener una afinidad fuera de la cancha y no, la verdad es que dentro de la cancha es donde más afinidad tenemos. Siempre me sentí muy cómodo con él. De hecho, salimos campeón quizás con un equipo que no era el candidato en el papel, pero jugando con él ahí me sentía con una facilidad de hacer las cosas que me gustan hacer y yo creo que es por eso, ¿no? Por cómo nos llevamos dentro y fuera de la cancha. México, fuiste figura en segunda división, la rompiste, creo que regresaste a tu nivel más alto. ¿Qué nos puedes hablar de esa etapa, más allá que fue segunda, te tocó ser campeón y ser figura? Sí, llego primero a Delfines del Carmen, estuve un año ahí, un año complicado porque el mexicano es fuerte, es difícil entrar en un mercado como el mexicano porque son muy cerrados. ¿Te miran con prejuicio? Sí, la verdad es que sí, y más a un venezolano,
México se manejan montos importantes de dinero y la frase de ellos es: no va a venir un venezolano a ganarse lo que no. Robarse la plata a nosotros. Algo así. El primer año es el de adaptación. Después que uno pasa el primer año, las cosas son mucho más fáciles, ya lo aceptan a uno y ya es mucho más fácil. El segundo año fue con Dorados de Sinaloa, en donde logramos ascender en una liga que para ascender creo que es de las más complicadas del mundo, porque asciende uno solo por año. Hay que ser campeón de la apertura o del clausura y ganar además la final de general. Quedo campeón. Pasa algo también que en esa competencia, por haber tanto dinero. Yo juraba que ibas al primer equipo si fuiste figura. Exactamente, era quizás de los referentes del equipo de Dorados en ascenso, pero se manejan muchos intereses en el fútbol mexicano, se manejan muchos intereses. El técnico que llegó para el segundo torneo con el que salimos campeones no fue el que me llevó a mí. Lo que termina el torneo, de hecho todos los extranjeros que estábamos ahí desde antes que llegara él, todos salimos. La final la jugamos justamente contra Necaxa, se la ganamos. No me consideraron para ir a primera división. Necaxa me llama para que reforzara su equipo. Voy a Necaxa y salgo nuevamente campeón con Necaxa. Pasa que en Necaxa, y vino el mismo caso, el técnico llegó para el segundo torneo. No fue el técnico que me llevó a mí, quedamos campeones, pero en Necaxa era mucho más figura de lo que fui en Dorados. Y sí, la verdad es que hubiese sido muy fuerte que no me hubiesen considerado. Me consideraban para el equipo de primera división, pero conté con muy poco apoyo en primera división. No jugaba los partidos más complicados en los segundos tiempos contra el América en el Azteca, a tener que voltear un marcador, situaciones muy adversas. No es excusa, pero sí, la verdad no creo que haya contado con el apoyo del técnico para poder sacar mi mejor fútbol en primera división. A raíz de eso vuelvo nuevamente al ascenso con el Atlante. Después incluso salí en el draft para Alebrijes de Oaxaca, pero ya tenía ganas de volver a mi país. Quería volver a Estudiantes en un momento en donde pudiera darle yo algo a Estudiantes y no como muchos jugadores lo hacen, que ya en el ocaso de su carrera. Ya vamos a ir para allá, pero te quiero preguntar, porque hablas de Atlante, ¿qué significa Giancarlo Maldonado para la hincha del Atlante? De los más referentes de México. De hecho, aunque no supieran que yo era venezolano, cuando hablaba uno que uno jugaba en el Atlante, decían, Giancarlo Maldonado, y nombraban 2, 3 más referentes, pero Giancarlo era uno de los primeros, sin saber que yo era venezolano. Cuando le decía que era venezolano, pues se emocionaba mucho más. La verdad es que fue un grande y muy merecido reconocimiento tiene en esa ciudad, lo quieren muchísimo. Y bueno, eso es algo que nos ayudó mucho a los venezolanos a poder llegar a ese fútbol también. Me tocó ver algunos partidos del torneo de apertura, la final obviamente que ganan con Mineros. Fuiste figura excluyente de aquel equipo con Chiqui, con Araque en el arco. Y de repente se riega, se viraliza por redes sociales una carta de la institución, una carta tuya, una pelea que yo obviamente estaba desactualizado y que de a poco me he ido enterando, pero que es mejor hablar con la fuente principal. ¿Qué pasó con Estudiantes de Mérida? Pues a ciencia cierta no puedo decir exactamente qué pasó, ¿no? Yo deduzco 2 versiones. La primera es, teníamos 4 meses de adeudo. Tuvimos una reunión con el presidente porque amenazamos con no entrenar si no nos pagaban, a raíz de que ya venía el presidente dándonos informaciones falsas: les voy a pagar esa semana, la otra semana les pago, y así. Decidimos todo el grupo, porque por más de que yo era el capitán del equipo, yo no podía decidir por todo el grupo, y de hecho todo el grupo fue el que decidió no entrenar. Antes de no entrenar, el presidente quiso tener una reunión con nosotros, la tuvimos. En esa reunión pues prácticamente hablé yo solo. Bueno, me acompañaron algunos otros compañeros, se entiende porque hay algunos compañeros que les cuesta expresarse y más delante de los directivos, pero todos partíamos de la misma idea. Les exigimos a los directivos que se nivelaran en su forma de accionar a como estábamos nosotros. Veníamos de ser campeones, veníamos de hacer las cosas muy bien y ellos no las estaban haciendo tan bien. Perdón.
Al parecer esto le molestó mucho al presidente, el hecho de que yo le haya dicho que estaban por debajo del nivel de los jugadores del equipo. Yo les dije que así como a un jugador se le exige que aumente su nivel cuando está por debajo del mismo, así se lo estamos exigiendo a ellos. Esto causó molestia para él, para los directivos. Nos pidieron que por favor entrenáramos. Después nos reunimos y todo el grupo decidió que no íbamos a entrenar hasta que no se nos cancelara por lo menos una parte de la deuda. Eso es antes de la final con Minero. Eso ya quedando campeones. Listo. Fue en el siguiente torneo. Incluso después de eso no pasó nada. Se nos pagó a los días siguientes, entrenamos. De hecho no nos paramos porque entrenamos, pero sin la indumentaria del equipo y sin avisarle a la prensa ni nada. Para la prensa no entrenamos, pero la verdad es que sí lo hicimos. Okay. Nada, volvimos a los juegos, volvimos a los entrenamientos, normal. Pasó un poco más de un mes y medio y se me pasa la carta de despido. Los resultados no venían siendo como los de la apertura. También muchas cosas pudieron haber afectado. Nosotros no tuvimos pretemporada por el hecho de haber terminado tarde el torneo apertura. Y algunos resultados no se estaban dando. Me pasaron la carta de despido, en donde se me nombran 9 cláusulas, ninguna de estas de indisciplina, como salió en la carta que ellos pusieron. Okay. Eran cláusulas de dar declaraciones a la prensa sin permiso. ¿Y eso había que pedir permiso? Como yo les dije, yo no he visto ningún jugador que vaya saliendo del... Tienes permiso, ¿no? Cuando te digo Venezuela, está todo legal esta nota. Por ahí está el presidente, yo creo que no hay ningún problema. Rubén la aprobó, tranquilo. La cláusula de no haber entrenado los días que todo el equipo estuvo parado. Incluso cláusulas de haberme salido de una concentración, que sí lo hice en el contrato anterior, okay, con permiso del técnico, okay, y aquí decían que sin permiso del técnico. Okay. Y además fue en el contrato anterior, ni siquiera era en un contrato vigente. Otras cláusulas que estaba hablando de forma despectiva de mis compañeros de trabajo. Totalmente incomprobable, ¿no? No, además tengo mensajes de todos los miembros del equipo, incluyendo directivos y cuerpo técnico y jugadores, cuando ocurre mi despido, todos ellos escribiéndome en apoyo y lamentando mi salida. Injuria, dice él, decía una de las cláusulas, injuria al presidente en una reunión, él llama injuria al decirle que se nivele con el equipo. Cuando hablas de que se nivele con el equipo, ¿a qué cosas te refieres? ¿Temas organizacionales? ¿Cosas que son insólitas para un equipo de primera división? Sí, sobre todo para un equipo que viene de ser campeón. Claro. Incluso ese día les dije que, a manera de reclamo, que no era posible de que después de salir campeón no hayamos tenido ni siquiera un almuerzo o una cena. No le hicieron un agasajo, nada. Nada. Llegamos a la caravana del equipo y nada, listo. Nos informaron vía WhatsApp que los entrenamientos comenzaban tal día. Ni siquiera felicitaciones, muchachos, vamos a reunirnos. Gracias por todo el esfuerzo, nada. Nada, no lo vimos más a los directivos después de la caravana. Otra cláusula era de no haber participado en un acto benéfico. Eso también ocurrió ellos decían 21 de diciembre del 2019. Uh-huh. En el contrato, en la cláusula decía 21 de diciembre del 2019. Imposible porque no hemos llegado. Y si es 21 de diciembre del 2018, mi contrato no estaba vigente, porque mi contrato vigente comenzó el 1 de enero del 2019. Esto lo utilizaron, después hubo una misa de agradecimiento. Uh-huh. El día siguiente a la caravana. Ese día, lógicamente, nosotros lo tomamos para celebrar. El día siguiente yo llegué tarde, la verdad llegué tarde a la misa. Okay. Pero incluso llegando, llamo al coordinador, el coordinador me dice, nada, tranquilo, Pulga,
Se va a ver feo que llegues tarde. De hecho, algunos jugadores tampoco llegaron. Pero yo llegué, pero llegué tarde, pero el coordinador, incluso escuché la voz del vicepresidente que le decía, no, dile que tranquilo, que no pasa nada. Y de hecho no pasó nada porque, según tengo entendido, para acusar a un jugador por la falta de o por el incumplimiento de una cláusula, hay que notificarle al jugador. Ellos en ningún momento me pasaron ninguna notificación, sino me pasaron directamente el despido. Las notificaciones después en el juicio se las pasaron entre ellos. Entre el coordinador se la pasaba al gerente general de que la Pulga llegó tarde. Esto fue el 26 de junio, cuando en realidad se la pasarían ahí mismo él. No, y que te habían dicho que no había ningún tipo de inconveniente. Esto lo utilizaron para decir que yo me fui a Houston a jugar partidos de caimaneras, pues. Y bueno, según eso es una falta grave de incumplimiento de contrato. Como digo yo, ¿no? En tal caso fue en vacaciones, ¿no? El que no. ¿Tuviste en vacaciones en Houston? Sí, yo entiendo de que eso es prohibido, pero en realidad yo no estaba jugando. Yo voy a Houston cada vez que tengo vacaciones porque allá viven mis hermanos, mis tíos. Voy a visitarlos siempre. Y salieron. Cualquiera juega una recocha en vacaciones. Pero incluso ni siquiera fui y además no tiene ninguna forma de comprobarlo. Pusieron una foto en donde estoy con mis hermanos con ropa particular, como prueba. Shopping, cualquier cosa. De hecho, llevaron a 2 testigos al acto de declaración. Llevaron a 2 testigos que viven en Valencia, que yo no sé cómo saben, viven en Valencia. Dice que me vieron jugando una caimanera en Mérida, en donde yo saliendo dije que estaba jugando en Houston otra caimanera, y eso sirvió de prueba, y eso lo aceptaron como prueba válida. Una cosa de No habías hablado de esto, ¿no? No había tenido la oportunidad. Excelente, agradecemos la confianza, Pulga, porque hay mucha gente que se está preguntando, sobre todo los hinchas de Estudiantes, y que se están preguntando y se están lamentando tu ausencia. Porque por más que jugaron la final, no era lo mismo sin la Pulga Gómez. No, porque además perdí el caso. Increíblemente perdí el caso ante la federación. ¿Perdiste el caso con todas estas cláusulas que me estás contando? Con esos testigos. Imagínate tú. Perdí el caso. Lógicamente estamos metiendo la apelación ante el TAS, que lógicamente se manejan de otra forma. Pero sí, las pruebas que ellos presentan y que de las cosas que más en el momento me afectaron, fueron que pusieron la palabra indisciplina, que no podemos aceptar a un jugador con actos de indisciplina. Que después, teniendo una conversación con el presidente, le hice saber que la palabra indisciplina en el fútbol era directamente relacionada con salidas nocturnas, con golpes, con mujeres, alcohol, exacto. Después él salió en la radio a decir que no, que cuando dijo la palabra indisciplina no se refería a eso. No sé qué otra cosa puede ser indisciplina por dar declaraciones a la prensa sin permiso. Por llegar tarde a la misa o no ir a la misa. Eso no lo considero yo indisciplina, pero él sí, según dice él, que es por eso. Bueno, son las cláusulas de esa índole. Bueno, nada, fui a mis entrenamientos los 3 días siguientes, como corresponde, con un notario para que testifique de que me hice presente. Después comenzó el juicio. Traté de mantenerme entrenando. Afortunadamente, y gracias a que quizás la gente sabe que uno ha intentado hacer las cosas bien dentro de la carrera de uno, tuve varias llamadas de equipos venezolanos interesados en que, incluso algunos interesados en que desde ese momento me incorporara a los entrenamientos. Lógicamente por mis problemas con Estudiantes no podía presentarme, además que no tenía claro o no tenía cabeza para estar pensando en ese momento en una incorporación en algún equipo. Atlético Venezuela es de las instituciones que propuestas más serias y proyectos más serios me presentó en la mesa. De hecho, ya había una intención anteriormente de que formara parte de esta institución y pues no dudé en que fuera esta mi nueva casa. En el momento me presentaron el proyecto en el papel, pero ya vemos que no fue simplemente un proyecto en papel, sino que se está cumpliendo. Llegaron contrataciones muy importantes.
esta pretemporada acá en Argentina demuestra también la seriedad con la que se vienen haciendo las cosas y hay mucha ilusión y mucha expectativa en que podamos hacer cosas importantes este torneo, sobre todo una seriedad y un trabajo atrás que nos sustenta para dedicarnos a lo que debemos dedicarnos, que es a jugar fútbol. ¿Qué ha ganado la Pulga Gómez en estos años? O sea, ¿qué tipo de jugador eres ahora y qué tipo de jugador eras antes? Yo siento que antes era más talentoso, pero no entendía tanto el fútbol. Hoy por hoy siento que lo entiendo más, que soy mucho más líder de lo que era antes. Y no solamente que me considero un líder positivo, sino que además soy de los jugadores que sabe hablarle a un compañero. Modestia aparte, creo que soy de los jugadores que puede ayudar a un compañero, a un jugador más joven, a un jugador con menos experiencia, desde justamente la experiencia que he podido ganar en todos estos años. ¿Crees que te faltaron compañeros cuando eras joven que te guiaran? Creo que me faltó representación que me ayudara. El contrato ya lo dijiste todo. Y no solamente eso, no solamente lo encontré, sino las decisiones. La decisión de haber ido a Marruecos, de haber ido a Siria, de haberme devuelto de Bélgica. En la vida de un jugador, sobre todo joven, es muy importante la guía de un buen representante o quizás de nuestros mismos padres. Quizás mis padres no son tanto del medio futbolístico, a pesar de que aman el fútbol. No tienen experiencia en estas situaciones. Además que quizás me tocó vivir una época en donde no contamos con tanta globalización como estaba hablando y con representantes que tengan ese tipo de recorridos. Con el representante que fui a Marruecos, creo que era también una de sus primeras en el exterior, exacto, y pues era un aprendizaje en conjunto. Lo ideal es que él, el representante, ya haya pasado por eso y que le pueda dar a uno un consejo mucho más sabio, ¿no? Pulga, Santi Cazorla hace poco volvió a la selección española, teniendo un nivel espectacular en Villarreal. ¿Pulga Gómez se ilusiona en romperla en Atlético Venezuela y regresar a la Vinotinto? ¿Quién no se ilusiona con volver a la selección? Pero sí entiendo, y la verdad es que lo entiendo muy bien, que es complicado. Complicado por los procesos que se quieren manejar en la selección. Yo diría que yo sería un aporte importante en la selección, estando en un buen nivel, además, el hecho de liderar un grupo. Okay. En eso sí puede ser que aporte algo para estos procesos de jugadores más jóvenes, pero en realidad lo veo muy complicado. Además que creo que Venezuela, la posición que mejor andan o que más jugadores tenemos talentosos es en la posición de mediocampista. Jugadores como Otero, como Soteldo, como Murillo, como Savarino también está. Bueno, yo creo que es la posición más complicada que tenemos. Y se entiende perfectamente si no soy llamado. De hecho, he entendido todos estos años de no haber sido llamado, a pesar de creo que contar con buen nivel. Para ir cerrando, la vuelta olímpica con Estudiantes, de lo más gratificante, emocionante que has vivido en tu carrera. Lo más gratificante y emocionante de mi carrera. Quedé campeón con el Caracas en 2 oportunidades, 2 veces gané la estrella con el Caracas, 2 veces di vueltas, 4 veces di vueltas en México también por clausuras, pero nada se compara con quedar campeón con el equipo que me vio crecer, pues me vio nacer. ¿Y el recibimiento allá en Mérida? Impresionante también, la verdad es que de las cosas que más me dolió de salir de Estudiantes es de la fanaticada, de mis compañeros. Algo muy muy bonito, pero que no es lo último que espero vivir en emociones. Tengo mucha ilusión con este equipo, la verdad. Tengo muchas ganas de hacer cosas importantes, de demostrarme no solamente a mí, sino a la gente de que Pulga Gómez sigue dando frutos y que puede hacer campeón nuevamente otro equipo. Pulga, qué lujo nos dimos. Muchas gracias por tu tiempo, por ser tan franco, por contar cosas que no habías relatado de esa forma, por repasarnos tu carrera, por también mostrar tus errores. La verdad que te lo agradecemos, te deseamos lo mejor en esta etapa con Atlético Venezuela. Petro, la verdad es que es un placer.
Es muy, muy gratificante tener esta conversación, más allá de, por momentos me olvidaba de las cámaras y la verdad es que fue una conversación muy amena. Gracias por escucharme y por compartir esto ante la gente. Te quiero agradecer a ti, a la gente de Atlético Venezuela, al departamento de prensa, a la gente de Setia, que nos ha recibido aquí a la mejor forma en Ezeiza, un predio espectacular, con todas las comodidades donde Atlético Venezuela está realizando su pretemporada. Una charla futbolera con Pulga Gómez, imperdible para los hinchas de Estudiantes, del Caracas, de la Selección Nacional, del Atlético Venezuela y del fútbol venezolano en general. Abrazo grande, recuerden suscribirse al canal, darle like, mandarle mensajes a la Pulga, llenen esa caja de comentarios, los hinchas de Estudiantes, los hinchas de Atlético Venezuela, escríbanle a la Pulga Gómez que seguramente él los va a leer. Abrazo grande y seguimos generando contenido desde acá, desde Argentina. Chao. Ruta Vino Tinto fue presentado por Latino Divisas y Latino Millas, siempre con nuestro equipo. Móntate en la ruta Vino Tinto. Ponte la camiseta, Vino que nadie Tinto. te cambie tu radio, que nadie se meta. Móntate en la ruta Vino Tinto. Petrocelli, ruta Vino Tinto, 5 estrellas, ra. Móntate en la ruta Vino Tinto. Aquí está Petro con la ruta Vino Tinto. Síguelo a él.